Las elecciones de 1976. Las elecciones federales de México de 1975 y 1976 se llevaron a cabo el domingo 4 de julio de 1976 y en ellas fueron elegidos a nivel federal el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno elegido para un periodo de 6 años no reelegibles en ningún caso, y que comenzó su gobierno el 1 de diciembre de 1976. Antes de la reforma electoral de 1967, solo 4 partidos políticos podían participar en las elecciones: el gobernante Partido Revolucionario Institucional, PRI, el Partido Popular Socialista, PPC, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, y por la derecha el Partido Acción Nacional, PAN, que era participante el único partido de oposición real en ese momento. Reforma política electoral de 1977. La reforma política electoral de 1977 fue una reforma constitucional que implicó una importante serie de cambios legales y reformas constitucionales promovidas en México por el político, intelectual e historiador veracruzano Jesús Reyes Heroles desde su cargo de secretario de Gobernación en el sexenio del presidente José López Portillo. Esta reforma tenía dos propósitos: revitalizar el sistema de partidos y ofrecer una opción de acción política legítima tanto a los que habían rechazado como a los que habían optado por la violencia. Esta reforma fue importante porque persiguió fortalecer el proceso de democratización del país, la participación política institucionalizada de fuerzas políticas que se habían mantenido al margen del sistema y el fortalecimiento del poder legislativo. La crisis económica de 1981 a 1982 en México fue un evento que tuvo lugar durante el mandato del presidente José López Portillo. La crisis se originó en varios factores, tanto estructurales como coyunturales de origen externo, como la caída de los precios del petróleo y la baja de precios de las materias primas, incluyendo el petróleo, que era el pivote de la autodeterminación financiera de este país. Este desencadenamiento de crisis económica y financiera que se agravó hacia el final del gobierno de López Portillo, al tiempo que los aumentos en las tasas de intereses por parte del gobierno estadounidense incrementaron en forma vertiginosa la deuda externa de México, que había recurrido al financiamiento externo para desarrollar las reservas petroleras que habían sido descubiertas, de tal forma que hacia el final del sexenio de López Portillo, México tenía la deuda externa más grande del mundo. En los últimos meses de su sexenio hubo una fuga de capitales masiva, por lo que 3 meses antes de que concluyera su gobierno, López Portillo decretó la nacionalización de la banca y el control de cambios. La nacionalización de la banca en 1988 es un proceso mediante el cual se expropiaron los bancos comerciantes mexicanos en el medio de la crisis de la deuda externa a principios de los años 80, lo que modificó la operación de sistemas financieros mexicanos. Las causas de esta finalización fue que se puso de acuerdo con los banqueros afectados. La nacionalización bancaria es una decisión del presidente José López Portillo por parte de la necesidad de salvar una imagen pública. La forma fue un acto político y económico de gran impacto de la población. Cuando José López Portillo era presidente de México, Alfonso Genaro Calderón Velarde fue el gobernador de Sinaloa de 1975 a 1980. Nació el 19 de septiembre de 1913 en Calabacillas, Chihuahua, y murió el 14 de abril de 1990 en Los Mochis, Sinaloa, a la edad de 76 años. De cuna humilde y siendo un niño, sus padres se van a vivir a San José de Gracia, Sinaloa, y de ahí a los 7 años, como nunca se cansó de repetir Don Calderón y fue su lema de su campaña: llegué a Los Mochis a batir el lodo con los pies descalzos. Comienza su carrera política dentro del poder legislativo. Durante el régimen del presidente Miguel Alemán fue diputado federal. En 1962, Leopoldo Sánchez Celis es postulado candidato a la gobernatura sinaloense
y propone a Alfonso Genaro Calderón para la alcaldía de Ahome. Con Calderón se inició la transformación urbanista de Los Mochis. Durante su etapa como gobernador se edificó el Palacio de Gobierno, incluyendo la sede del recinto del Supremo Tribunal de Justicia. Levantó en Culiacán un centro de cultura y bellas artes, el Difocur. Con el concurso solidario de todas las clases sociales de Sinaloa y la inversión directa del gobierno del estado, construyó el Hospital del Niño, DIF. De 1988 hasta su fallecimiento fue secretario de Acción Obrera del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, junto a Rigoberto Ochoa Zaragoza, que mantendría la secretaría hasta 1992.